Hola, profe. Buenas noches, Freddy Galati Sports. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo? Un partido que en el segundo tiempo fue un nivel más exigente del Betarril, incluso por esa adversidad de jugar con un hombre menos, quebrantó la diferencia de llegar hasta el final. Pero en lo global, ¿cómo vio a su equipo y qué reflexión le da el resultado que se dice? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Triste por la derrota, para nosotros un fin de ciclo que lo más lamentamos. Creemos que el club tiene todo para seguir creciendo. Tenemos que entender que con Cristian Díaz vamos a descomprimir una situación de una racha adversa para que el equipo pueda salir y por supuesto que la única forma de salir de esta racha es trabajando. Con respecto al partido específicamente, como me preguntaba, creo que en el primer tiempo el gol muy tempranero, en una jugada que la verdad que nosotros habíamos previsto, sabíamos que nos podían anticipar al primer palo, íbamos justo a una disposición táctica para defender esa pelota. Lamentablemente no lo hicimos de forma correcta y rápidamente el partido se nos hizo cuesta arriba. Ese primer tiempo Guaraní manejó bien la pelota en el medio, Mansur, Ferfer nos ganaba la espalda de los volantes y nos empezaban a causar daño, sin que ese daño sea un dominio absoluto, pero sí nos quebrantaban en el esfuerzo que intentábamos hacer para ir a buscar la igualdad. Después vino el penal y a partir de la tapada de Chena el juego cambió. El juego cambió por completo. Nosotros creo que nos adueñamos de la pelota, tuvimos algunas buenas asociaciones por banda, sobre todo sobre nuestra banda izquierda en ese final del primer tiempo, donde el equipo tomó confianza y empezó a llegar sobre el arco rival. Ya en el complemento resolvimos cambiar la estructura táctica, pasamos a jugar con dos volantes de contención, un media punta rápido y para que Paul tenga más compañía, y los dos de banda muy rápidos, extremos que tanto Alan como Gaby Gudiño podían causar daño, y viendo que predominábamos en el juego y teníamos supremacía en el control del mismo, decidimos que entre Steven Pérez para fortalecer la zona media. Salió Alan Gómez, lo pusimos a Francisco a Panchito sobre el lado izquierdo y después sacamos un contención a pesar de haber quedado uno menos para tratar de ir en busca de ese punto que nos queríamos quedar aquí en casa. Entonces entró Orlin Barreto y a pesar de tener 10 hombres seguimos intentando jugar en ataque con mucha gente y empezamos a desnivelar con la carrera de Orlin por banda. Después no logramos conectar para convertir, aunque tuvimos nuestras posibilidades. Tal vez la más clara, un cabezazo de Steven con dos toques de cabeza en el área que finalmente contuvo muy bien el arquero. Lamentamos habernos quedado con las manos vacías y como decimos siempre, no hay tres resultados que se pueden dar y lamentablemente al Temple se le está haciendo muy cuesta arriba conseguir resultados positivos. Nos vamos con las manos vacías una vez más. Entendemos que si bien fuimos superados en ese primer tiempo por Guaraní, en el segundo habíamos emparejado las acciones y tal vez merecíamos el premio consuelo del empate que finalmente no lo obtuvimos. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hablaba usted de un fin de ciclo, algo bastante raro en realidad de lo que suele suceder habitualmente, porque generalmente un cuerpo técnico pierde y se va, pero en este partido ya nosotros sabíamos que ustedes estaban afrontando como su último. ¿Cómo está Cristian? ¿Cuál fue la conversación de ustedes con la directiva? Me imagino que tienen las puertas abiertas y se queda ese lazo de amistad, por lo que podemos ver por lo menos desde afuera, y también esa buena relación que pudimos ver con sus dirigidos, profe. ¿Cómo queda todo eso y cómo se da la salida justamente? Bueno, gracias por la pregunta, porque en realidad tanto Daniel y Damián Campo, que son quienes administran la institución, como Carlito González, el presidente Arturo y toda la gente del club, la gente de la cocina, los utileros, Anton, prensa, la nutricionista, toda la gente de Tembe es una familia. Conocimos este proyecto hace muchos años, en el 2018, cuando vinimos aquí a Paraguay, y el equipo estaba recién arrancando en cuarta categoría, y Daniel nos había dicho
tengo muchísimas ganas de que ustedes dirijan el equipo. Pero bueno, démosle tiempo al tiempo. Y en el primer cambio que tuvo que hacer de entrenador, cuando salió Arturo Villasanti, nos llamó y la verdad es que vinimos por el compromiso con ellos. Estábamos bien, estábamos con trabajo, en un muy buen equipo, en un gran equipo como es el Cienciano del Cusco, con los resultados favorables para seguir en Copa Sudamericana y pelear con una localidad muy fuerte. Y queríamos un compromiso de amistad y también queríamos venir a trabajar a este hermoso país que es el de ustedes y que siempre nos vamos con la misma impresión, que son una comunidad totalmente abierta, que son agradables. Ustedes están acostumbrados a tratarse entre ustedes, pero nosotros que llegamos de afuera nos encontramos con muchísima amabilidad, realmente con una amabilidad muy linda de poder sentir y de convivir en el día a día. El día a día nuestro fue espectacular, con los jugadores, con el esfuerzo que han hecho y que van a seguir haciendo para dejar al Tembe lo más alto posible. Y este proyecto, tal vez, si los resultados, que faltan muchísimos puntos y los chicos estarán en condiciones de seguir peleando para sacar el equipo adelante y que no descienda, sería una pena que un equipo que invierte tanto, que tiene tanta ilusión, que tiene tanto trabajo detrás, tenga que perder la categoría, pero bueno, el fútbol es así. Y estoy seguro que este proyecto deportivo, que es un proyecto muy grande, va a terminar siendo premiado, si no es este año, el próximo, con la vuelta a la división grande y con un estadio detrás y con una ciudad deportiva y con muchos chicos, porque el club cumple una función social extraordinaria a través de una pensión con más de 30 jugadores y sacando chicos de la calle y trabajando muy bien también en divisiones juveniles. Y bueno, eso fue el compromiso de la amistad para con la familia de Tembe y las ganas de venir a trabajar a Paraguay fue lo que nos hizo dejar de lado otras cosas y venir por esto. Pero también somos conscientes de que a nivel resultados, más allá de todo es bueno, la verdad, todo es bueno, pero los resultados no. Y en el fútbol, muchachos, como ustedes saben, mandan los resultados, nosotros somos gente de bien y lo que menos queremos hacer es perjudicar el desarrollo institucional y deportivo. Y bueno, más allá de que todo esté pero muy bien, entendemos que dar un pasito al costado, seguir ayudando de donde podamos, seremos los primeros hinchas del Tembe desde afuera para que siga creciendo, era la mejor solución. Buenas noches, profe, para Universo 970. ¿Y en dónde cree que de repente radicó el error o alguna falencia para evitar que justamente dejen el cuerpo de dirigir a Tembe y que el club en sí mismo esté en esta posición? Mira, yo creo que seguramente no es una sola, es una consecuencia multicausal. Hay muchas causas que llevan a que la situación sea la que es. El sol no se puede tapar con la mano, el equipo no ha sumado puntos, 4 derrotas consecutivas, perdimos en el debut de este campeonato con Ameliano de visita en un partido muy parejo, donde fallamos algunas pero muy claras para abrir el marcador y para poder igualarlo cerca del final, y jugamos 60 minutos con un hombre menos, pero 0 puntos trajimos. Hicimos un buen inicio de partido con Recoleta, nos pusimos en ventaja, lo llevamos, lo peleamos, lo luchamos, perdimos 2-3. Entonces ya llegamos al cuarto partido, donde hicimos un muy buen segundo tiempo, donde uno de tus colegas me decía, me emparejaron, lo llevaron, tuvieron la chance, sí, pero perdimos segundo. Entonces, la multicausalidad de los errores que pudimos haber cometido, que evidentemente hemos cometido, y nos hacemos responsables de los mismos, hacen que esta sea la situación. Si vos me preguntás por qué me inclinaría yo para entender esta situación, te diría que es como, voy a ser autorreferencial en una cosa que parece muy simple y muy sencilla para poder explicar. Yo tenía 14 años y pasé de ser en la escuela primaria de los más altos a los más bajitos en la escuela secundaria.
y a los 14 años pegué un estirón, me fui a 1,83 m y me bajaba del colectivo y me chocaba la puerta, porque estaba muy alto, no podía dominar mi cuerpo, había crecido de golpe. Y ese crecimiento de golpe me hizo restar coordinación, me hizo perder algunos reflejos, me permitió después muchísimas cosas que me favorecieron a partir de mi altura y la posibilidad de jugar al fútbol como central, como lateral, que era quien lo hacía porque había quedado bajo. Y eso es lo que le pasó a Tembe. Tembe creció muy de golpe, pasó muy rápidamente de divisiones de ascenso, ¿sí? Logró subir a la B, se metió en intermedia, logró subir a la primera división y tal vez dentro de esa estructura tenga que seguir trabajando y tenga que seguir creciendo para poder igualar una liga que es ultra competitiva, que es muy bonita, que realmente es apasionante, pero que tiene grandísimas diferencias entre los equipos más grandes y los equipos que recién llegan. Entonces, como Tembe es uno de los que recién llega, un equipo pequeño, a pesar de su grandísima historia, tiene que luchar a veces con estos desniveles que presenta esta hermosa liga paraguaya. Profe, estamos acá cerca. Sí. Hola, hola. Buenas noches. Estamos en Radio 1650. Preguntarte, ¿qué les deja como experiencia a ustedes en la parte profesional el haber estado al frente del equipo de Tembe en estos meses? Desde el punto de vista profesional nos deja primero la satisfacción y la alegría de haber trabajado en la liga. Me ha tocado trabajar en Uruguay, a Cristian en Chile, trabajamos juntos en El Salvador, en Bolivia, en Perú, hemos pasado por muchos países de Latinoamérica y siempre teníamos la ilusión de venir a trabajar aquí a Paraguay. Entonces, en primer lugar, me deja esa alegría de haber cumplido este sueño y, como te decía antes en algunas preguntas atrás, la alegría de haber compartido con ustedes esa amabilidad del pueblo paraguayo en cada lugarcito, en cada situación, ir al súper y que te saluden, o hoy salir de la cancha y que te pidan una foto de un chico del equipo de Guaraní, y esas cosas son muy pero muy bellas, muy lindas, y eso es lo primero que rescataría. Después de otro punto no sabría qué decirte, porque en realidad es una liga que la estudiamos muchísimo, que la vimos desde hace muchos años, que la venimos siguiendo, que hemos tenido jugadores paraguayos en otras ligas, porque consideramos que es un jugador que se adapta muy bien y en algunos puestos tiene supremacía, y desde ese lugar nos encontramos con lo que sabíamos que nos íbamos a encontrar. Profe, buenas, Jorge Izquierdo para ABC Carinal. Profe, ¿en qué momento o qué día les avisaron que ya no seguían al frente de Tembe Tarú? ¿Y cómo se asume eso o cómo se prepara un equipo en esa, de cierta manera, incomodidad sabiendo que ya no van a seguir después de este partido? Bueno, en realidad no nos avisaron que no íbamos a seguir. Como le decía tu compañero, tu colega, nosotros tenemos una relación muy buena con toda la familia de Tembe y lo fuimos conversando en la medida que las cosas no se revirtiesen desde los resultados. No queríamos ser el problema. Tal vez viene mañana el entrenador y logra hacer ese clic que le falta al equipo para dar vuelta a la tabla, para que se acomoden los astros. A veces no perdés los partidos porque te superan holgadamente. Por momentos sí, Guaraní hoy es un jugador superado, pero no se hizo un gol de pelota parada, algo que nosotros habíamos previsto en la previa y que se nos escapó un detalle y se nos fueron los puntos. Entonces por ahí viene un entrenador y nosotros descomprimimos la situación y le damos la chance de que todo funcione mejor. ¿Y cómo se prepara el partido? De la mejor manera, por el compromiso con la familia de Tembe y con el compromiso con los jugadores. Nosotros somos profesionales, sabemos que si no va bien todo está bárbaro, y si te va mal, o te vas a ir mal o te vas a ir bien. Nosotros siempre optamos por irnos bien, porque lo consideramos de esa manera y creemos que de esa forma tiene que ser. Profesor, buenas noches. Esteban Martínez para La Roca Pop 95.5. Lo escucho muy contento y satisfecho hablando del pueblo paraguayo y me enorgullece eso bastante.
Quería consultarle, ¿se va a quedar un tiempo por el país o de repente ya están analizando con el cuerpo técnico alguna oferta que tengan del exterior? Bueno, te voy a decir te acepto lo que me decís. No estoy contento por la realidad del equipo, porque no puede sacar puntos. Sí estoy muy contento por estar aquí en Paraguay, como bien lo decís. Sí, nos vamos a quedar un tiempito, no muy extenso. También tenemos necesidad de reencontrarnos con parte de la familia que está en Argentina. No te olvides que nosotros venimos directamente desde Perú para aquí. Prácticamente no vimos a la familia, salvo que ellos vinieron a visitarnos y nos vamos a tomar un pequeño break, pero uno nunca sabe cómo es el fútbol, ¿no? Tenemos algunas ofertas, por el momento no es que nos vamos porque hay una oferta, si eso apuntaba a tu pregunta, no. Nos vamos para descomprimir esta situación de Tembe y para tratar de que la persona que venga con la mayor de las fuerzas y el mejor de los trabajos pueda sacar el equipo adelante. Y con todo respeto, acá me siento como en mi casa, así que mientras me dejen me voy a quedar. Damos por finalizada la conferencia, muchas gracias.